¿Cómo intercede Cristo? Cristo intercede mediante su continua comparecencia delante del Padre en el cielo, en nuestra naturaleza, por los méritos de su sacrificio y obediencia en la tierra, declarando su voluntad de haberlos aplicado a todos los creyentes, respondiendo a todas las acusaciones contra ellos y procurándoles tranquilidad de conciencia a pesar de sus diarios fracasos, acceso libre al trono de gracia y aceptación de sus personas y sus servicios. Hebreos 9, versículo 12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Redención se refiere al proceso de pagar el precio, rescate, por la libertad de un esclavo. Cristo pagó nuestra libertad de la esclavitud del pecado para siempre mediante su propia muerte. Hebreos 9, versículo 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando el tabernáculo y el templo fueron construidos, la gloria de Dios descendió sobre ellos, y Él dio a conocer su presencia al pueblo de Israel. Sin embargo, su gloria no permaneció siempre allí, porque esos lugares nunca fueron su verdadera morada. Eran solo copias del santuario verdadero que habrá de venir, aquel que está en el cielo. La presencia de Cristo en el reino garantiza que un día nosotros también estaremos allí. Hebreos 1, versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Existe solo un Dios. Los creyentes en Jesucristo nunca deberían abandonar esta creencia fundamental, sino entenderla a un nivel cada vez más profundo. Jesús es mucho más que solo un gran maestro o un profeta admirable. Él es el Señor mismo. De hecho, es Dios con nosotros. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa creer en Jesús? Significa estar de acuerdo en nuestro intelecto con el hecho de que nació en Belén de una virgen y que es un gran maestro. Sí, pero implica mucho más que eso. Tener fe en Jesucristo significa creer que Él es Dios y que nos salva por su crucifixión. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando nos apoyamos en el Espíritu que mora dentro de nosotros, tenemos todo lo que necesitamos para evitar el pecado. Sin embargo, cuando pecamos ocasionalmente, el Señor Jesús nos perdona y nos ayuda a volver al rumbo correcto. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2 nos recuerda: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación es otra palabra usada para sacrificio. Antes de Cristo, las personas tenían que hacer una ofrenda por cada pecado que cometían, buscando que Dios fuera propicio al oferente. Sin embargo, la muerte de Jesús en la cruz nos perdona perfectamente de todo nuestro pecado. Cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, Él es nuestro defensor y estamos cubiertos totalmente por su justicia. Para profundizar y ser alentado a leer en tu Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 33 y 34, Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, y Juan capítulo 17, versículos 9,
20 y 24. Bendiciones.